el escenario internacional, yo te quería preguntar cómo se vivió el ataque a Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Yo recuerdo, estaba yo en la Sierra Tarahumara ese día, había un encuentro de campesinos indígenas sobre cuestiones forestales, y estaba este sacerdote jesuita, Ricardo Robles, el Ronco, que me parece que conoces, que decía con mucha preocupación de que la poca visibilidad que habían conseguido los indígenas en ese momento iba a borrarse, que iban a volver, el mundo iba a cambiar de manera tan drástica que iban a sumirse nuevamente en el olvido, a la mirada de los demás. En la selva lacandona, ¿cómo se vivió el momento? Como abogado y como parte de los abogados que presentaron, que revisaron cómo presentar esta denuncia penal en contra del presidente de México, Enrique Peña Nieto, esta denuncia presentada por el Consejo de Morena y por Andrés Manuel López Obrador, que forma parte de este consejo, ¿de dónde se toma jurídicamente para decir hay traición a la patria? Se cumplieron las formalidades, cómo se puede hacer un documento que con toda la apariencia de legítimo, como decían en mis tiempos, con timbres y todo, pero el fondo puede tener, puede encerrar, puede ocultar un hecho indebido. Desde el punto de vista jurídico, el cuerpo del delito, para usar el lenguaje anterior, o los elementos del tipo penal que estamos invocando, son el poner en riesgo la soberanía nacional. Eso es lo que queremos exaltar, destacar. En nuestra opinión, eso es lo que sucedió con todo el proceso, independientemente de las fallas que hacemos notar, de que se aprobó sin discusión, sin la discusión debida, que no se tomó en cuenta la opinión del soberano, del titular de la soberanía, que es el pueblo, que parecen cosas políticas y no formalmente jurídicas, pero que forman parte de lo que se requiere para un cambio de esta envergadura, de esta naturaleza. ¿Por qué se requiere? A ver, porque puede ser en términos políticos ciertamente muy comprensible que se diga se debió haber consultado al pueblo para hacer una reforma de esta trascendencia, pero ¿hay una obligación jurídica para hacerlo? ¿Había en términos reales? Hay una obligación política y moral de consultar al titular de la soberanía. Una obligación jurídica expresa en algún precepto de la Constitución no lo hay. Señalamos este hecho, la falta de consulta, el apresuramiento, la discusión sin la aprobación sin discusión y en unos cuantos minutos en algunas legislaturas, lo ponemos como marco, como elementos donde se ve la intención de llegar a un fondo, pero que en el fondo constituye, y ese es el punto clave, constituye un hecho que pone en tela de juicio, en riesgo, en peligro la soberanía nacional. Y entramos dentro del escrito a la consideración. La soberanía es un concepto jurídico y político que tiene dos vertientes. Una hacia adentro es la supremacía de mando. El soberano manda, no hay otro poder que le dispute al soberano su poder. Y en el caso de una república, el soberano es el pueblo de México. Y luego, hacia el exterior, la soberanía se manifiesta en la independencia, en la autonomía del Estado frente a otros estados y a otros poderes, aunque no sean estatales, pero tan fuertes y tan cargados de potencialidad que pueden poner en riesgo las decisiones autónomas o independientes. Y las dos cosas suceden con este ¿Por qué? hecho. Hacia adentro, tal como se establecía en la Constitución, el Estado mexicano mandaba sobre el petróleo y sobre los demás energéticos. Lo sacan de esas áreas estratégicas y el Estado va a contratar con otras empresas como si fuera un particular. Eso es lo que están haciendo. Van a hacer contratos, ya los estaban haciendo,
En parte, estas medidas fueron para justificar lo que ya estaba sucediendo. Entonces, el Estado renuncia en estas áreas claves para la economía nacional, para el futuro del país, renuncia a mantenerse arriba y ordenar con soberanía. Se sale, para decirlo de otro modo, se sale del derecho público y entra al derecho privado y se pone al mismo nivel que las empresas con las que va a contratar. En nuestra opinión, cuando menos debe estudiar eso la Procuraduría. ¿Qué tanto se está poniendo en riesgo la soberanía nacional? ¿Hasta dónde, en nuestra opinión, sí está sucediendo? Es lo que decimos en ejercicio de nuestra libertad. Al presentar esta denuncia penal, pretenden efectivamente que la Procuraduría analice la denuncia, resuelva si a su juicio, si a juicio del Ministerio Público se puso o no en riesgo la soberanía nacional. Así y si resulta que la PGR dice que sí se puso o se pone en riesgo la soberanía nacional, habría materia para entonces un juicio donde el tema traición a la patria cabría. Asunto que se ve muy lejano en la realidad. Muy lejano. Pero ese sería el procedimiento. Muy lejano, pero no imposible. Ese sería el procedimiento. Y hay otro punto jurídico importante de carácter constitucional. El poder que se ha llamado reformador de la Constitución, el Congreso de la Unión y los congresos locales pueden reformar la Constitución, pero ¿qué tanto de la Constitución pueden reformar? Como vimos que hicieron esto, pues puede reformar. Podía reformar lo que sea, podíamos pasar de república a monarquía, ¿no? Si quisieran, ¿no? ¿Y no se puede eso? Bueno, si el Congreso lo decide. La teoría no, porque el Congreso está excediéndose al mandato que tiene. A ver. El mandato que tiene es preservar la Constitución. Tiene la facultad en el 135 de ampliar, modificar algunos aspectos, pero no lo que se ha llamado en teoría de derecho constitucional las decisiones políticas fundamentales. Eso no se puede cambiar, tendría que acudir al soberano, al pueblo. Entonces estamos tocando temas que ciertamente tienen un aspecto formal, jurídico, pero también que tienen una trascendencia de carácter nacional que no se ha podido analizar con el cuidado y con las consideraciones debidas. Fue un atropellamiento, un avasallamiento. Se aprovechó del año, se hizo una publicidad exorbitante. Por ejemplo, dicen... ¿Me dejas hacer una pausa y me cuenta del ejemplo? Bueno. Pues, Bueno, entramos en la parte final con Bernardo Batis y esta conversación. Maestro Batis, bueno, ya nos quedan unos minutos y nos quedamos en el bloque anterior con un ejemplo que usted iba a poner. Iba a poner este ejemplo, que lo hemos escuchado todos. Es una conversación de unos supuestos empleados petroleros o petroleros que le dicen, oye, un anuncio de los que se hicieron. Un anuncio de tanto, dice, oye, ¿qué va a pasar? Pemex, van a expropiar Pemex, o van a privatizar Pemex. Y él dice, no, Pemex va a seguir siendo un organismo del Estado. Y es cierto, Pemex es una persona moral. ¿Para qué la privatizan? La van a medio privatizar. Lo que estamos discutiendo no es que privaticen a la persona moral, que es una entidad. Lo que está abajo del subsuelo y del mar y las instalaciones que están ya, algunas medio abandonadas, pero que valen mucho dinero, eso es lo que van a malbaratar. No la paraestatal. No la paraestatal. Entonces, un engaño como ese en la publicidad indica pues la intencionalidad, ¿no? Lo que se dijo fuera del país, ¿no? Lo que dijo John Kerry, que discutió con el candidato triunfante Peña Nieto y su equipo y acordaron cuestiones que les interesan a los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, estamos señalando lo que vemos como la otra parte del tipo legal, que es la intención, qué es lo que se quería al hacer estas reformas, y el riesgo en que ponen, que es el punto central para nosotros,
el riesgo en que queda la soberanía nacional. Es eso. ¿Qué imagina como abogado y jurista que ocurra con esta denuncia penal? Supongamos que la PGR responde más o menos pronto, porque además viene un proceso de transformación de la Procuraduría también en corto plazo relativamente a ese tema. Así es. Pues nosotros esperamos que se haga la averiguación previa, es lo que pedimos. Sabemos que no es muy fácil y que algo tendrá que resolver la Procuraduría, y de acuerdo con lo que ellos resuelvan, nosotros veremos qué recurso interponemos contra la resolución de la Procuraduría. Si queremos ir a tribunales internacionales, tenemos que agotar las instancias dentro del país. Eso es nuestro futuro, digamos. La ruta que están viendo. Sí. La ruta crítica en donde ponen la mirada en la justicia internacional. ¿En qué tribunal, en qué instancia correspondería dirimir un tema así? No podría decirle en este momento, pero seguramente tendríamos que ir a la violación de derechos de los ciudadanos, de derechos políticos que también son derechos humanos, e ir a los tribunales que defienden los derechos humanos, porque no se toma en cuenta el interés de la población. Haríamos valer eso, probablemente nos falta, tenemos que ver qué sucede, cómo resuelven, y de acuerdo con eso interponer el recurso que correspondiera. Nosotros queremos dejar muy claro que sentimos la obligación de hacer este señalamiento. Quisimos usar nuestra libertad y hacer un ejercicio de libertad y de dignidad ciudadana. El escrito, el estudio fue la colaboración de varios abogados, de muchos abogados de Morena y cercanos amigos de Morena que contribuyeron. A mí me tocó pues como armar el rompecabezas nada más, ¿no? Pero estoy convencido de que tenemos razón cuando menos en llamar la atención sobre este tema tan fundamental y de solicitar que con seriedad se entre a él, ¿no? Pues Bernardo Batis, estaremos siguiendo de cerca el tema, veremos qué tipo de respuesta da y cómo se procesa una denuncia penal como la que presentaron contra el presidente de México por traición a la patria, en el entendido de que en las comunicaciones que han dado, el documento que entregaron incluye un conjunto de elementos donde hablan de que en su carácter de presidente electo, Enrique Peña Nieto llevó a cabo negociaciones con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para acordar y pactar la entrega del petróleo a compañías petroleras extranjeras, que es lo que usted acaba de mencionar, y que lo están tomando como un punto de referencia que sostiene una denuncia de este calibre. Sí, así es. Decimos, en la campaña nunca se hizo ningún ofrecimiento, ni promesa, pero se presentó la idea de quitar del dominio público al... No fue una oferta de campaña de nadie. No fue una oferta ni compromiso firmado ante notario, no fue eso. Entonces hacemos notar la contradicción de lo que se dijo en campaña y de lo que se hace casi inmediatamente, y también que fuera del país, en Londres, en Estados Unidos, se hacen declaraciones donde se adivina, se encuentra, se da con el elemento subjetivo de cuál es la intención de la reforma. Pues, maestro Batis, le agradezco que haya estado en este programa para conversarlo y veremos qué tipo de proceso se abre en esta Procuraduría con este recurso, esta denuncia penal que han presentado. Gracias por estar aquí. No, gracias, Carmen, y estaremos en contacto. Gracias por estar aquí en este programa, Bernardo Batis, y con esto nos vamos. Seguiremos de cerca el tema y por lo pronto gracias por permitirnos acompañarle durante esta transmisión.